Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a un devocional más de nuestra primera iglesia bautista de León, Guanajuato. Hoy quiero compartir con ustedes la introducción del capítulo número 15. Ya estamos en el 15, le damos gracias a Dios por habernos guiado a través de estos 14 capítulos del libro de los Hechos, pero la racha de los devocionales o de los estudios bíblicos lo traemos desde la última cena, desde la pasión de Cristo, la crucifixión, la resurrección, porque deben recordar que esto lo iniciamos en Semana Santa y ya son 14 capítulos que llevamos. Gracias al Señor por habernos enseñado durante todo este tiempo. Amados, quiero iniciar el devocional orando. Creo que cada vez más y más, ya a nosotros como iglesia nos habían tocado algunas personas que han fallecido dentro del círculo cercano de los miembros de nuestra iglesia por COVID-19. Sigue generándose más muertes, más enfermedades, más conflictos. Yo ruego en el nombre de Cristo Jesús que cada uno de los hermanos amados que nos están viendo se cuiden, que tengan conciencia de que les necesitamos hoy aquí en medio de esta crisis pandémica, y posteriormente creo que vendrá una cosecha del Señor. Vendrá una cosecha grande. Lamento mucho que casi 18,000 mexicanos pues ahora no estarán con nosotros para esta nueva etapa del país, y quiero que oremos por las familias de los que han perdido a sus seres queridos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy en este momento, Señor, vengo delante de ti para suplicarte que tú pongas paz en el corazón de mis amados hermanos, amigos, allegados, o cualquiera, Padre, que está escuchando esta oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dales la oportunidad, Señor, de entender lo inclusivo de tu plan, lo grande de tu plan, y cómo podemos nosotros alinearnos con ese gran plan tuyo, Dios. Permite, Señor Jesús, que podamos continuar adelante y que tu palabra en nuestros corazones sea esa semilla que dé fruto abundante para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la lectura de la palabra, hermanos. Allí está en la pantalla. Yo sé que ustedes me pueden seguir en una Biblia impresa, pero si están viendo este devocional en alguna otra parte en donde usted no tiene Biblia, pues aquí está este. Dice así: Concilio en Jerusalén. Y déjenme darle un preámbulo antes de iniciar la lectura. Ya se acabó el primer viaje misionero, ellos regresan a Jerusalén, pero hay allí algún tema, un conflicto entre la congregación, y el subtítulo nos habla acerca de que va a haber una reunión de los pastores, amigos de Pablo, etcétera, para poderse poner de acuerdo sobre las cosas que van a suceder en la futura iglesia. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué les enseñaban? Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. Recuerden que están en Antioquía de Siria, hacia el norte de Jerusalén. Y dice, pasaron por Fenicia y Samaria, van hacia Jerusalén. Usted recordará el mapa, ellos van hacia abajo, como quien dice. Y dice, contando entre las iglesias y hermanos la conversión de los gentiles. Y esto causaba gran gozo a los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, atención aquí, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo:
es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Hasta ahí voy a dejar la lectura porque es importante ir seccionando para ir reflexionando en cada uno de los puntos. Ahora, es importante, hermanos, notar que ya ha transcurrido tiempo, la iglesia de Jerusalén ya ha madurado, ya hay liderazgo en Jerusalén, hay liderazgo ya en Cesarea, en Fenicia, en Samaria. Ya los que están más nuevecitos son los de Chipre, los de Listra, los de Derbe, los de las ciudades en donde el apóstol Pablo, allá en Asia Menor, la región de Galacia, pues les había acabado de compartir el evangelio. En el caso de Jerusalén y poblaciones cercanas, parece que ya habían alcanzado cierta madurez, aunque en organización. Cierta madurez organizacional, pero hay un conflicto grave. Recuerden que tratamos con ustedes que el judaísmo vino al ocaso y el cristianismo vino a ese amanecer. El cristianismo es la continuación natural de la revelación divina hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo de Israel. La Biblia dice que el pueblo de Israel fue tomado para ser testigo a las naciones. El pueblo de Israel, los judíos, fracasaron, lo digo con todas sus letras, fracasaron en su misión. Y entonces Dios se hizo de otro pueblo sin importar rasgo étnico, rasgo cultural, económico, de ningún tipo, y le llamó iglesia. La palabra iglesia son los llamados hacia afuera, pero con la intención de regresarlos para que generen un movimiento, eclesía, los llamados fuera, pero no te quedas fuera. O sea, Dios no te toma del mundo y te saca del mundo, sino eclesía significa Dios te toma fuera, pero con la intención de regresarte y que tú seas agente de cambio en la sociedad de donde fuiste sacado. Fuiste sacado del alcohol, fuiste sacado de la droga, fuiste sacado de la maledicencia, pues ahora regresas a tu barrio, regresas a tu país, regresas entre los tuyos y generas una transformación. Ahora, es interesante pensar por qué se les hacía tan difícil creer que la gracia era la continuación de la ley. ¿Por qué se les dificultaba tanto pensar que el viejo orden, la vieja forma del legalismo, del judaísmo, como haya sido concebido, había acabado y había llegado a su fin? Y ahora la gracia, la iglesia, el apostolado, el Espíritu Santo era, perdón por lo que voy a decir, pero era el nuevo normal. Sí, mis amados hermanos. Y vamos a tomarnos un poquito de ese tema, el nuevo normal. El nuevo normal en la iglesia era salvación para los gentiles. El nuevo normal en la iglesia era el templo de Jerusalén ya no es el foco de atención. El nuevo normal para el cristianismo era el levirato, es decir, los levitas y los sacerdotes. La cadena del sumo sacerdote ya había entrado ya no funcionaba, ya sobraba. Ahora los pastores, los ancianos, los apóstoles, la forma nueva de estructurarse como iglesia era el nuevo normal. Ahora, déjenme decirles a ustedes, siempre había sido por fe, siempre había sido para todos y nunca había Dios hecho acepción de personas. Pero la comprensión del judaísmo había sido limitada a la etnia judía. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Pero el nuevo normal es como siempre debió haberse hecho. La gracia siempre fue la base de la salvación. Nunca fue la ley, siempre fue la gracia, siempre fue la fe, siempre fue el amor al prójimo, siempre fue.
la misión mundial. Pero ahora el judaísmo previo a Jesús, todavía en los tiempos del periodo intertestamentario, y digo esto para que los hermanos que dicen, bueno, ¿qué significa eso, pastor? En el tiempo entre la última revelación del Antiguo Testamento y el ministerio de Juan el Bautista hay 400 años de que le llamamos periodo intertestamentario. Periodo intertestamentario, es decir, entre los dos testamentos, donde hay un silencio absoluto por parte de la revelación de Dios. Dios quedó callado durante 400 años y en esos 400 años se generan todos los libros de Judith, Macabeos, los que nosotros como cristianos evangélicos le llamamos apócrifos, es decir, sin autoridad. Sin embargo, la iglesia popular le llama deuterocanónicos, es decir, el segundo canon. Ya muchos temas se pueden desarrollar a partir de ahí, pero quiero llegar a este punto. Durante el periodo intertestamentario se desarrolló una perspectiva del judaísmo muy centrado, muy centralista. Así que los prosélitos, es decir, las personas que venían fuera del judaísmo para hacerse judíos o profesantes del judaísmo, cada vez tenían más trabas y más conflicto. O si no nacías judío, no podías adorar a Jehová en el templo, no podías acceder a las escrituras. Si no nacías judío, no podías observar los ritos de la ley. Si no nacías judío, literalmente estabas fuera del plan de Dios. Esa es la perspectiva que se acuñó en el periodo intertestamentario, porque fueron muy atacados. Entonces, el nacionalismo judío creció tanto, que perdieron la perspectiva de la misión mundial por parte de Jehová Dios hacia todo el mundo. En el Antiguo Testamento dice, mi casa será casa de oración para todas las naciones. Y luego Dios le dice en el pacto abrahámico a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ese pacto se perdió. O sea, no es que se haya perdido el pacto en cuanto a su vigencia, sino se perdió en cuanto a la conciencia del pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel, ¿qué hace? Centraliza la revelación de Dios a su etnia. A eso le llamamos etnocentrismo. Se centraron en su pueblo, se centraron en su etnia, y eso les afectó bastante para poder comprender cuando el Mesías aparece y el Mesías empieza a predicar en Samaria, en Galilea. Y la misión de los discípulos es, me seréis testigos en Jerusalén, hasta ahí no teníamos problemas, ¿verdad? Y luego Jerusalén, en Judea, hasta ahí estamos bien, en Samaria, y empiezan los problemas, hasta lo último de la tierra. Y entonces, la misión mundial, la misión que se derramaba en la gracia de Dios entre todos los pueblos del mundo, como ahora yo soy mexicano, nacido mexicano, tamaulipeco, tan pequeño, y dices tú, bueno, ¿y tú qué vela tienes en este entierro? Si tú ni eres judío. Sí, pero yo apelo a la promesa de Jehová Dios cuando dijo, en ti serán todas las familias, benditas todas las familias de la tierra, le dijo a Abraham, y en tu simiente, y de la simiente de Cristo, de la simiente de Abraham, vino el Cristo, y el Cristo se me fue revelado a mí para salvación, y yo, siendo mexicano, soy salvo en el nombre de Cristo, y pertenezco a la iglesia de Cristo Jesús por fe, soy hijo de Abraham por la fe, soy hijo de Abraham, el hombre de Dios del Antiguo Testamento, aunque no soy judío, de hecho soy tan lampiño como muy pocos, y yo no tengo nada de barba y no uso nada, ningún atuendo de ningún tipo, ni mis apellidos tienen nada que ver con un antecedente sefardí o judío de ningún tipo, pero aún así soy salvo por la gracia de Cristo Jesús. ¿Qué está pasando? Esta comprensión no les cabía en la cabeza a los creyentes en Cristo, pero que habían venido de la secta de los fariseos. Después de esta explicación, espero que ustedes y yo podamos conectar del por qué a estos hombres se les hacía tan difícil que la salvación también fuera para los de afuera de la secta del judaísmo, fuera del fariseísmo, fuera de los celotes, fuera de los esenios, fuera del grupo de los que habían nacido de los hijos de Jacob. Dios ama a todo el mundo y Dios no hace acepción de personas.
Pedro lo había entendido y es uno de los que habla en el discurso. Por eso entonces el texto dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿De dónde? ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Ellos querían hacer una ligadura imposible entre la ley y la gracia. Ellos querían hacer una conexión absurda, imposible, ofensiva, blasfema hacia la gracia de Dios entre la ley de Moisés y la gracia. La ley de Moisés quedó sin efecto cuando Cristo Jesús vino a Belén de Judea. Porque dice la palabra del Señor que no es por la ley es que nosotros somos justificados, sino por la gracia y la fe en Cristo Jesús. Usted debería leer más ampliamente Romanos y Corintios para que usted pudiera entender la profundidad, Gálatas incluso, para que pudiera entender la profundidad de que la gracia de Jesús sobrepasa todo entendimiento. La ley de Moisés caducó y la gracia se estrenó. Se estrenó. Pero estos hombres querían hacer todavía las cosas como se hacían antes. Pero el nuevo normal les dictaba: solo Cristo es suficiente. Miren lo que decían ellos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Por supuesto que Pablo, aguerrido, bravo, con mucho garbo, como se le conoce en el Nuevo Testamento, protestaba. Él era hebreo de hebreos, y en cuanto a ley, mismo dice, nacido de la tribu de Benjamín, un hombre que conocía el apego de la ley de Moisés como nadie otro. Sin embargo, él mismo había entendido lo que tú y yo gozamos. La ley caducó. El judaísmo llegó a su ocaso. Y el cristianismo, la fe por la gracia de Cristo Jesús, nacía y se desarrollaba, no haciendo acepción de personas. Como no debió ser tampoco el judaísmo. No significa esto que la ley haya fracasado, sino que los que comprendieron e instituyeron la ley fracasaron. Por eso había prosélitos. Prosélitos significan los que vienen de fuera. Un hombre de Asia Menor, cautivado por Jehová Dios, dándole la espalda a Júpiter y a Zeus, podía venir podía venir a la ley de Moisés, ordenar la ley de Moisés y ser circuncidado, y él agregarse. Ese era el prosélito, era la forma en que el judaísmo se extendía más allá de las fronteras, pero eran contados los prosélitos. Los prosélitos regularmente eran hijos de los judíos que se habían casado con mujeres o bien romanas o bien helénicas. Los hijos no eran judíos, entonces eran hechos judíos por el rito de hacer los prosélitos. Eso era, la mayoría de los prosélitos eran nietos de judíos o padres o hijos de judíos. Pero una persona que haya tenido sus descendencias helénicas o romanas o germánicas de mucho tiempo, incluso hoy en día, si usted quisiera hacerse judío, está bien complicado. Está muy complicado. Porque, perdón por lo que voy a decir y quizá merezca mucha más reflexión, pero ellos son los que hacen acepción de personas. Pero Cristo no. Dios no hace acepción de personas. Dice la palabra del Señor que Pablo y Bernabé discutieron acaloradamente. No es posible imponer sobre los gentiles cargas de la ley. La ley ha venido a menos y tú eres salvo por la gracia de Cristo Jesús. Pienso que ese era el argumento. Versículo número 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, no quedando conformes con esto, mire lo que hacen: pasaron por Fenicia, por Samaria, ¿y qué hacían? Declaraban la verdad. ¿Y cuál es la verdad, pastor? Los gentiles también pueden ser salvos. A ti y a mí hoy en día nos pareciera absurdo que alguien no pudiera comprender que la gracia también es para los mexicanos. La gracia también es para los puertorriqueños,
para los colombianos, para los panameños, para los coreanos, para los chinos. La gracia es para todos. Tú y yo no tenemos ningún conflicto. Y decimos, oh, obvio, podemos pensar. Pero para ellos era tan difícil creer. Porque estaban tan asidos a la antigua forma de hacer las cosas. Y llegados a Jerusalén, versículo 4, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Es decir, generaron un informe, contaron las cosas que sucedió en Chipre, que sucedió en Perge, que sucedió en todos los lugares que ellos fueron, a Listra, cómo lo apedrearon, cómo en Iconio también tuvo una aventura, cómo les quisieron adorar como Júpiter y Mercurio. Ellos contaron todo, pero también contaron cómo el Espíritu Santo de Dios venía sobre las personas y eran salvos. Ellos tenían que contar la historia, ellos tenían que decirlo, ellos tenían que establecer las bases del nuevo normal. Mi amado hermano en Cristo, yo no sé si usted ha escuchado este concepto, nueva normalidad. Nueva normalidad, que no es un concepto nuevo. Déjeme decirle que la iglesia cristiano evangélica siempre, toda la vida, desde los paulicianos, desde los primeros discípulos allá en Cesarea hasta este tiempo, la iglesia siempre se ha tenido que enfrentar al nuevo normal. Al nuevo normal. Al nuevo normal. Porque las cosas cambian. El mundo cambia. Las fronteras aparecen. Los reinos se levantan. Los reinos caen. Surgen las monedas. Monedas desaparecen. Bolsas de valores. Guerras. Imperios. Enfermedades, pandemias. Mortandades. Sucede a lo largo de la historia. ¿No tendrías más que agarrar un atlas? Que es decir, esos tipos, enciclopedias, libros grandes de historia, y darle un poquito de ojeada para que veas cuántos cambios ha habido en la historia de la humanidad. La revolución industrial, cada una de las etapas filosóficas de la historia de la humanidad nos ha generado a la iglesia un nuevo normal. El romanticismo para nosotros fue un nuevo normal. El oscurantismo fue un nuevo normal. La revolución industrial nos marcó un nuevo normal. Sí, mi hermano. La Primera Guerra Mundial nos marcó un nuevo normal. La Revolución Mexicana aquí, nuevo normal. La independencia nos marcó un nuevo normal a la iglesia en común, en globalmente hablando. Así que no te espantes con este nuevo normal que vamos a enfrentar post pandemia COVID-19. Estamos preparados para eso y más. Pero aprende de este texto. No te aferres a hacer las cosas como las hacías antes. Mira lo que dice el versículo número 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, ¿qué significa eso? Hombres que estaban asidos de mente, de pensamiento, ya a una forma de ser, a una forma de hacer las cosas. Y como vinieron a Cristo Jesús, no pudieron hacer el cálculo mental en su cabeza de cómo desarraigarse de la ley de Moisés y venir a la gracia de Cristo Jesús. Los ritos, los tiempos, las lunas nuevas, los días de reposo, las ofrendas, el ritualismo, estaba tan metido en sus entrañas que ahora no les cabía en la cabeza que podían orar en cualquier parte, que se debían bautizar y que aún los gentiles podían venir a ser igual que ellos delante de Dios. Se aferraban al antiguo normal, se aferraban a hacer las cosas como antes las hacían y como siempre las habían hecho. Pero las cosas habían cambiado. Dios había cambiado el panorama mundial. Ellos decían, es necesario circuncidarlos. Usted puede decir, es necesario seguir cantando himnos. Es necesario seguir reuniéndonos en el templo. Es necesario que haya embajadores del rey. Es necesario que haya rayitos de sol. Es necesario que sigamos con la Reina Valera 1960. Es necesario que los pastores se ordenen. Es necesario que haya concilio de ordenación. Es necesario.
Amado hermano en Cristo, muchas cosas ya no son necesarias. Ya no son necesarias. Es importante entender que las cosas han cambiado. Ellos decían, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, cuando la ley de Moisés había llegado a su fin. Muchas cosas que nosotros como cristianos hacíamos hasta el 2019 han llegado a su fin. Debemos entenderlo. Y esto que está pasando aquí, en el versículo número 6, no es un impedimento para que ellos sigan adelante. En el versículo número 5, no es un impedimento para que ellos sigan adelante. El no ofrecer los ritos, el no observar la ley de Moisés, no era un obstáculo. Era algo que los impulsaba. Yo me atrevo a pensar así, mis amados hermanos. Los voy a dejar aquí en el versículo 5. Yo me atrevo a pensar que en este nuevo normal, que insisto, no es el primer nuevo normal, cada generación de la iglesia cristiano evangélica se ha enfrentado a su propio nuevo normal. Pero este es el de nosotros. Este es nuestro nuevo normal que tenemos que enfrentar. Y en el nuevo normal debemos entender dos cosas. Número 1, no podemos aferrarnos a hacer las cosas como las hacíamos antes. Y número 2, no debemos negociar la gracia de Dios. En cada nuevo normal, desde este primer nuevo normal al que se enfrentó la iglesia, siempre la gracia de Dios ha sido bandera. La salvación por fe ha sido bandera. Solo Cristo salva ha sido bandera. El bautismo de los nuevos creyentes ha sido estandarte en cada nuevo normal. Vinieron, insisto, oscurantismo, renacimiento, revolución industrial, etapas filosóficas, vinieron gobiernos, vinieron guerras y toda la vida en cada uno de los nuevos normales a los que se ha enfrentado la iglesia, siempre solo Cristo salva. Solo por fe. Solo por gracia. Estamos unidos aunque no estemos juntos. Déjeme decirle, hermano, que fue más o menos en el año 325 en donde la iglesia se empezó a reunir en templos. Antes del año 325 se reunían en casas, en catacumbas, abajo de un árbol o como podían. Y en los primeros 300 años la iglesia detonó de tal manera que impactó el Imperio Romano. Sin Facebook, sin WhatsApp, sin Twitter, sin Zoom, sin Hangouts, sin TikTok, sin teléfonos, sin Internet. ¿Cómo hicieron? Pasión. La pasión no es negociable en el nuevo normal. Traiga la pasión al nuevo normal. Traiga la fe al nuevo normal. Traiga el evangelismo personal al nuevo normal. Traiga la gracia al nuevo normal. Traiga la Biblia al nuevo normal y sigamos adelante. No nos aferremos a hacer las cosas como antes las hacíamos. Aprendamos que este nuestro nuevo normal es una oportunidad para seguir adelante. ¿Más creativos? Sí. ¿Más apasionados? Sí. ¿Nos va a demandar más? Sí. Ya no estaríamos cómodos. Pero la incomodidad siempre ha funcionado para crecer. Reflexiona en esto, mi hermano. Habla con tu familia. Reúnelos alrededor de tu mesa, allí en tu sala, y pregúntales, ¿qué cosas tienen que cambiar en nuestra vida para seguir adelante en Cristo en este nuevo normal? Plantéate esta pregunta a ti mismo. Yo como pastor me la he hecho y te invito a que juntos hagamos frente a este nuestro nuevo normal, para la gloria de Jesús. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que bendigas este tiempo y que jamás nos abandones de tu mano. Ayúdanos, Dios, para ayudar, bendícenos para bendecir, danos para dar. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adiós.